Y estamos aquí con Javier Milei. Tengo que inevitablemente conectar un tema con el otro, porque acá hay un Estado que no ha respondido, Javier. Una persona acuchillada en Mar del Plata, en el escenario, en el epicentro, te diría, de las vacaciones de gran parte de los argentinos, y la señora que tiene que hacer cargo de sus propios gastos. Bueno, no debería sorprenderles que el Estado no funcione, que el Estado todo lo que hace lo hace mal. Es decir, hay un trabajo de Milton Friedman muy interesante al respecto que se llama Las 4 formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero en vos mismo o en otro, lo podés gastar el de otros en vos o en otras personas. Si vos lo gastás en vos mismo, tu propio dinero, lo vas a maximizar, vas a sacarle el mayor beneficio. Cuando gastás tu dinero en otros, minimizás el costo. Cuando una persona gasta el dinero de otros en uno mismo, despilfarra. ¿Y cuál es la peor combinación? Gastar el dinero de otros en otros. ¿Qué es lo que hace eso? El Estado hace justamente eso. Por ende siempre funciona mal, siempre llega tarde, siempre, digamos, está prometiendo un seguro que nunca cumple. Y eso es lo que ocurre recurrentemente. Digo, no sé qué es lo que sorprende. Digo, lo lógico es que, dada la degradación que sufre Argentina ya desde hace más de 100 años, digamos, nos sorprenda todavía que este tipo de cosas pasen. Claro. Claro, porque este tema es el de la seguridad, es responsabilidad del Estado. Por supuesto. Vos mandás a tu hijo, entre comillas mandar, el chico tiene 22 años, laburó de parrillero, dice, voy a conocer Mar del Plata, y de repente te llaman y te dicen, está internado en un hospital, acaba de perder un riñón y está peligrando por su vida. Sos la mamá, o sea, describimos la crónica para entender la gravedad del asunto. Llegás y te dicen, señora, su hijo está mejor, pero tiene que pagar 2,5 millones de pesos porque le salvamos la vida. ¿Y qué haces? Me imagino que a esta altura alguien debería haberla llamado a la señora. Sí. Bueno, digo, eso es lo que te está mostrando. En primer lugar, que falló el sistema de salud. ¿Quién es no el sistema de salud, el sistema de seguridad? ¿Quién se ocupa de la seguridad? El Estado. ¿Lo hace bien? No, lo hace mal, porque en el fondo pagamos el sistema de seguridad y básicamente el país es un baño de sangre. Así es que, digamos, ¿y por qué funciona mal? Entonces después se tiene que ver porque hay un problema de incentivos, porque la ley no se cumple, porque, digamos, después aparecen los jueces de la línea de Zaffaroni que por poco le dan un premio a los delincuentes y castigan a las víctimas. Bueno, hay toda una situación muy compleja y que es resultado de vuelta de más de 100 años de estar contaminados por ideas socialistas que cada vez, o sea, avanzan más. Claro. O sea, parece casi como una obsesión patológica. Pero cuando uno va a la base del problema, el problema siempre es el mismo, y el problema es que el Estado te vende un seguro que nunca te cubre, que nunca te cumple con lo que te está prometiendo. Y vos pateaste el tablero, lo venís haciendo de distintos modos, con repercusiones a favor y en contra, y lo que hiciste del sorteo, que, bueno, lo adelantaste en el noticiero hace una semana, generó una repercusión. Vos ahí. Sí, se agradece por la primicia. Generó una cantidad de repercusiones y de gente que se anotó en el sorteo, cuyo dinero de la dieta del legislador vas a entregar a quien gane cuándo, Milei. A ver, les doy las métricas para tener un orden de magnitudes. Hay cerca de 6 millones de personas que pasaron por la página. ¿6 millones? Sí, ya estamos cerca de los 6 millones de visitas a la página y hay 870.000 personas anotadas, algo así. O sea, que van a participar en el sorteo. El sorteo va a ser el día 12, va a ser en la ciudad de Mar del Plata, previo a una clase que yo voy a dar en Playa Grande, ahí donde están las escalinatas que dan el Costa Galana, ¿sí? Y ahí voy a dar una clase que se llama La justicia social es injusta. Pero antes va a haber un escribano, van a estar las personas de sistemas que desarrollaron este sistema y se va a hacer el sorteo en el cual, digamos, participan todas las personas mayores de 18 años que sean personas físicas y que quieran, digamos, participar de la dieta. Esa es básicamente la lógica. Los únicos datos que se requieren son el DNI para saber la edad, para poder chequear la edad. Se requiere, obviamente, el nombre para poder chequear con el DNI. ¿Sí? Se requiere el mail para que uno reciba básicamente la confirmación de que está anotado, y se requiere el número de teléfono porque si llega a ganar a alguien, o sea, uno tiene que comunicarle que ganó, y se imaginan que no vamos a estar pidiendo un CBU digamos, por mail. Y aclaramos también que no es parte de los requerimientos poner la tarjeta de crédito, eso no ingresa. Claro. Digo, porque siempre hay algún vivillo de la política que está muy molesto con este éxito que está teniendo esta situación y quiere empezar a empiojar las cosas. Ahora,
¿Todos los meses vas a sortear la dieta? Sí, obvio. Todos los meses. ¿De cuánto es la dieta? ¿Se puede saber? Este mes lo que me han liquidado, el neto son 205.000 pesos. Así es que, así como entra, digamos, yo lo Vos voy a das. estar Ahora vamos donando. a hablar sobre, también porque te lo tenemos que preguntar, nuestro laburo es Sí. preguntar. Lo que dijo Esper, dice, bueno, lo que dijeron un montón de personas que dicen, ¿y de qué vive Milei? Antes, Pilar Rahola, que evidentemente no entiende el fenómeno, pero le cayó, le impactó, no muy positivamente, lo dijo aquí en La Nación Más, de este modo, para escucharte en tu respuesta. Si él quiere repartir dinero, se pone en la plaza pública y en vez de decir, mira, pues una parte de mi patrimonio lo voy a regalar. Pero es que no se puede jugar con la dignidad de un cargo público. Un cargo público es alguien que deja su trabajo, deja su profesión para servir a la nación. Y tiene que tener un sueldo regulado, razonable, que le permita ser un buen profesional y un buen dirigente político. Con eso no se juega. Pero si tú eres de golpe el sheriff del pueblo, que como tienes, vengo aquí y reparto, es que a mí me recuerda conceptos muy feudales. El papá dinero, el padre padrone, ¿qué es esto? De verdad me ha parecido, perdonen ustedes, pero me ha parecido horroroso. Nos interesa. Bueno, Javier, tu respuesta. Lo primero que le sugeriría a la señora que se informe mejor. Sí, digamos, o sea, criticar y tan vagamente, desconociendo la situación, es algo de alguien muy precario. ¿Sí? Digamos, lo que a uno le queda bien claro con todo esto es que la gente no acepta la libertad. Si yo estoy desempeñando un cargo y a mí se me paga ese dinero, yo puedo hacer con ese dinero lo que se me dé la gana. Ese es el primer punto. Parece que a la gente no está acostumbrada a la libertad. Es decir, ese dinero yo lo recibo y con ese dinero hago lo que se me dé la gana. Es mi dinero, así que lo reparto como se me da la gana. Primer punto, o sea, entiendo, digamos, o sea, parece que es una enfermedad del socialismo y no les deja entender, digamos, qué es la libertad. Esta mujer justamente es alguien que está alineada con la izquierda, por lo tanto, parece que es muy difícil pedirle a la gente alineada con las ideas de la izquierda salir de visiones tan totalitarias, que de hecho lo primero que hace es, digamos, hacer algunas comparaciones poco felices en ese sentido. Además, digamos, una vez que yo tengo la libertad de hacer esto, el modo lo elijo yo. Es decir, no solo, digamos, que no quieren permitir que yo gaste ese dinero como a mí se me da la gana, sino que además también quieren regular el modo. Es decir, están enfermos de colectivismo, están enfermos de intervencionismo. O sea, verdaderamente son unos dirigistas, son unos totalitarios. Es decir, cuando uno hace esto, digamos, verdaderamente no termina bien. Son todas las experiencias violentas que casualmente siempre están asociadas con la izquierda. Después, a ver, el tema del modo. O sea, yo digo, hay una cuestión filosófica. Yo, digamos, filosóficamente, todo el mundo lo sabe, yo soy anarcocapitalista, es decir, anarquista de mercado. Es decir, yo no creo en el Estado, creo que el Estado es un enemigo, creo que los impuestos son un robo, y eso es lo que yo pienso en términos filosóficos. Para mí robar está mal, quizás para esta mujer robar esté bien, para mí está mal. Para mí hacer caridad con la ajena también, digamos, está mal. Por eso, o sea, todos aquellos que dicen que hay que donarla o lo que fuera, que se anoten y que si ganan el sorteo la donen. Y eso, digo, por otro lado. Y además, otra cosa, ¿qué es lo que pasa? Como yo no quiero hacer eso, lo quiero dejar librado al azar. ¿Para qué? Para que justamente no tenga mi intervención. Y de esta manera, yo con un acto, ¿sí?, doy testimonio, ¿sí?, de lo que digo, porque también es cierto, hay muchos que se autoproclaman anarcocapitalistas y después cuando tienen un lugar donde entra empiezan a hacer la cuenta. No, bueno, pero lo que yo aporto es más de lo que recibo. Digo, No, todos sabemos... Nosotros en la entrevista le preguntamos incluso que vos esto pero hay una promesa de campaña. Claro, no, está bien, pero a ella que tampoco le gustó, digamos, de vuelta, tiene el chip socialista en la cabeza y dice cosas verdaderamente disparatadas. Mira, lo más disparatado que dice, cuando habla de que el cargo debería tener una retribución razonable. Digo, si se llega, digamos, o sea, a levantar Hayek de la tumba, digamos, o sea, le pega un baile morboso, le va a decir en primer lugar que vaya, sí, y lea el libro La fatal arrogancia.
¿sí? Digamos, ¿quién es ella para decir cuál es el número que es justo o razonable? Digo, ¿qué tiene la capacidad de ser omnisciente, omnipresente y omnipotente? ¿Acaso se cree que es Dios que tiene esa capacidad para determinar ese número? Aparte, digamos, una cosa es una retribución de mercado que uno la logra en intercambios voluntarios. O sea, ¿qué es el mercado? El mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad. Por lo tanto, esos precios que se generan en esas transacciones son ¿qué? Son precios justos. ¿Por qué? Porque cada una de las partes está de acuerdo. Ahora, el problema es que qué precio razonable, qué salario razonable va a determinar si la fuente con la que se financia el Estado es los impuestos, si los impuestos son un robo, o acaso alguien los paga voluntariamente. Por lo tanto, lo que yo noto es un conjunto de afirmaciones de una persona furiosa, ¿sí? Digamos, donde parte de su furia, digamos, obedece a su ignorancia, como muchos de los de acá, ¿no? Bueno, sí, perdón, claro. Sí, claro. Quería preguntarte, Sí, claro. yo te cuento que Pilar Rahola más adelante en la entrevista hizo una durísima condena a la corrupción del gobierno kirchnerista, es decir, que ella tiene una posición con respecto a eso. Ahora, más allá de... Ahora, Clara, Sí. perdón, porque si no después no Sí. contesto todos los temas y ustedes me conocen y saben que a mí me gusta contestar todos los temas. A ver, el punto es el siguiente. La realidad, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Es decir, a ver, supongamos en el caso del sector privado, yo tengo un comprador corrupto. ¿Qué quiere decir? Que compra más caro mis insumos de lo que debería. Eso significa que yo o tengo un retorno menor que el que debería tener, o que puede entrar entonces un competidor, ¿sí? Y puede vender el mismo producto de la misma calidad a un menor precio, ¿sí? O al mismo precio uno de mejor calidad, o alguna combinación de eso. ¿Qué es lo que me pasa cuando pasa? Lo quiebro. ¿Cómo eliminas el Estado, Javier? En todo caso, hay que mejorarlo. Es decir, la gente te ha votado, entre otras cosas, para que desde La tu única gestión- forma de mejorar la situación es achicándolo, es cada vez haciéndolo más chico, no más grande. Porque la corrupción, de hecho, es inherente a la existencia del Estado, porque justamente tiene una fuente coactiva de ingresos. Además, los privados no pueden comprar favores que los políticos ladrones no tienen para vender. Por lo tanto, o sea, Claro. es muy claro que el problema, si le molesta la corrupción, es ir contra el Estado, no, digamos, fomentarlo. De vuelta, pero esto... No, es cierto, yo en general nadie da de sí mismo. O son muy pocos los que claro, dan de sí hacen mismo. todos caridad con la Esto ajena, es facilísimo, por tal cual. supuesto. Esto todos los políticos incluso dicen, compramos tanto patrullero. Sí, Y la verdad con que la lo compró nuestra. él. Es decir, el dinero, la partida que le llegó. Por supuesto que en las prioridades pueden comprar patrullero o hacer negocios de la obra pública que muchas veces son O sospechados. compran algunos patrulleros y Bueno. hacen mucho más negocio con la obra pública. Bueno, en cualquier caso, ahora, lo que también Rahola insiste en esto, me parece que es interesante, es, digamos, tu fenómeno, el fenómeno de tantos adherentes y de tanta gente que ve el cumplimiento de una promesa. ¿No va en contra de una clase política que obviamente vos criticás, pero que puede ser peligrosa para el sistema? No es peligroso para el sistema, pero sí es peligroso para el status quo. Lo dije en el debate. Decían que yo soy peligroso. Sí, soy peligroso para la casta, soy peligroso para los políticos ladrones. Obvio, para los políticos ladrones soy un problema enorme. Sí, claro, obvio. Pero, digamos, son los mismos que minimizaron la situación y dijeron, no, digamos, hay un par de salames, no van a hacer nada. Bueno, ahí está. Y con Bullrich, Ahí los está. encuentros con Bullrich, con el sector de los halcones, ¿qué significan de acá a este año preelectoral? ¿Cómo van a evolucionar? A Javier? ver, Danos un poquito de primicias más. Y otra más después te voy a pedir. Sí. Dale, dale. A ver, vamos por partes. Que yo tengo una muy buena relación con la señora Bullrich no es nuevo. O sea, ¿qué tiene nuevo eso? Nada. No, ¿cómo evoluciona? La relación ya está, la foto está. ¿Cómo es la película? A ver, la película, si ustedes se fijan, Gerardo Milman me acercó unos proyectos que van en consonancia con mis ideas. Tuvimos algunas charlas acerca de cómo buscarle la forma para mejorar a esos proyectos y automáticamente llegamos a un acuerdo y se mandó un proyecto para bajar el IVA y para eliminar 2 artículos del Código Aduanero que permitan barrer con las retenciones, las cuales están en contradicción con el artículo 75 de la Constitución, que es el que fija que los impuestos los tiene que determinar la Cámara de Diputados, que son los representantes del pueblo.
Javier, ¿vos tenés Sí, claro. como proyecto la posibilidad de hacer algún acuerdo con Bullrich? Porque al mismo tiempo, y esta es la pregunta que yo te hago también, hay algunos radicales que dicen, no, Milei con nosotros no, nuestro límite es Milei. A los que dicen eso, ¿qué le contestás? Yo le preguntaría a quién le dijo que yo me quiero unir a Juntos por el Cambio. Digo, a ver, yo no puedo estar en un lugar donde están colectivistas como Las Palomas, o sea, los socialdemócratas como Larreta, Vidal, digamos, o digamos los radicales, sí, que son la Internacional Socialista, o la Coalición Cívica, que son más de izquierda todavía que la Unión Cívica Radical. Si en el fondo, digamos, no son tan distintos al kirchnerismo, en realidad piensan igual, la diferencia son los modos. Por lo tanto, o sea, la realidad es que, digo, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, con un tipo como Gerardo Morales, que tiene un ejército de familiares metido adentro del Estado? O sea, y lo único que piensa es en avanzar, digamos, en el uso del Estado. Y, digamos, y sería bueno revisar qué es lo que pasa cuando va algún expositor a su provincia y pide un teatro como el Teatro Mitre y cuando se enteran que la charla es de un liberal, digamos, no la bajan. ¿Te pasó a vos eso? Obviamente estoy describiendo lo que me pasó a mí. Claro, claro. Esper dijo que él no va a donar lo suyo, por supuesto cada uno hace con su dieta, con su salario lo que mejor le plazca, pero lo repasamos, a ver, mirá, respeto su decisión, pero yo cobro y voy a seguir cobrando por mi trabajo, dijo alguien muy afín y cercano, por no decir amigo tuyo. Pero, a ver, vean qué interesante la respuesta de Esper. La respuesta de Esper es correcta. ¿Qué es lo primero que dice? Respeta su decisión, o sea, respeta lo que yo decido. O sea, eso es de liberal. O sea, y él dice que él va a cobrar. Ok, nosotros hemos señalado en distintas oportunidades, lo he hecho en varios programas, es que José Luis es un liberal clásico y yo soy filosóficamente anarquista de mercado y en la vida real un minarquista, o sea, lo que es el Estado gendarme, el que se dedica a seguridad y justicia. Por lo tanto, José Luis, desde la óptica liberal, puede decir, lo puede tomar como un reembolso del Estado. Es más, José Luis no tiene un problema para conseguir a mercado o sea, lo que es la retribución. Es decir, más complicado es la señora Armechet, que quizás no puede a mercado validar, ¿sí?, lo que gana como diputada. La invitamos y dice que va a venir más adelante. Armechet habló en contra justamente de lo tuyo, diciendo que... Y aparte, sí, porque ¿de qué vivo? Bueno, le voy a contar, señora, la primer promesa de campaña que hice es renunciar, por ejemplo, a mi trabajo en el sector privado. O sea, el día 9, ¿sí?, de diciembre, yo siendo economista jefe de uno de los 3 grupos económicos más grandes de Argentina, renuncié. Yo no sé cuántos se animan a hacer eso. Primer punto. Segundo punto, es decir, yo como no quiero vivir por una cuestión filosófica de sacarle el dinero por la fuerza a la gente, ¿sí?, entonces renuncié a la dieta. ¿Y de qué vivo? Mire, yo le voy a contar y lo puede chequear. Vivo de dar conferencias que claramente me pagan muchísimo más de lo que le pagarían a usted por hablar de historia, ¿sí? Vendo libros, doy clases, o sea, con lo cual no tengo problema. Pero vos decís que pudieras ganar mucho más siguiendo en tu actividad privada y con el erario, digamos, con lo que ganarías de legislador que vos decidís donarlo. Esa es tu virtud desde el punto de vista filosófico. Y hasta y, digamos, y aun cuando, supongamos que por alguna cuestión yo no lo pudiera validar, por decirlo de alguna manera. Bueno, aún así... No me digas que estás dando un paso atrás sobre la... No, lo que estoy diciendo es que no pudiera validar mis retribuciones a mercado, por decirlo de alguna manera. Bueno, me tengo que hacer cargo de mi decisión, digamos, porque tengo una cuestión de índole moral que no me gusta ser financiado con el dinero robado a terceros. O sea, no me gusta eso. A eso quería llegar. Vos no recibís dinero del Estado porque de algún modo eso significaría... Los impuestos son un robo para mí. Entonces, o sea que en el fondo de la donación de tu dieta... Tiene que ver con una cuestión moral. Es moral. Es moral. La cuestión es moral. O sea, yo no quiero ser financiado con el robo a otras personas. O sea, es una cuestión de índole moral. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi perspectiva filosófica, ¿sí? Y aún así, y ahora es lo que quería explicar, digo, que digamos, o sea, lo habías tomado
para el lado incorrecto, por decirlo de alguna manera, A ver. de origen, es, y si aún así, mira, me fuera tan mal y ni siquiera logro ganar en el sector privado lo que gano como, digamos, legislador, me importa un rábano, ajustaré mis gastos a lo que pueda conseguir, cosa que aquellos que viven en el sector privado eso lo sabemos hacer, digamos, así que por lo tanto no se haga problema, señor Armechet, digamos, o sea, es más, mire, si me va tan mal que llegar a ganar menos de lo que me toca como legislador, ajusto mi gasto, mire qué problema. O sea que vos vivís de las conferencias para la gente que se lo Yo vivo pregunta. de mis conferencias, digo, yo doy conferencias por todas partes del mundo. Sí, sí, y de tus Digo, libros. Mi libro, o sea, durante el 2020, Pandenomic fue el libro de economía más vendido en la Argentina. Así es. Ahora, esta idea de que todo hombre tiene su precio, viste que es un refrán dicho hace mucho tiempo. Bueno, En tu hay caso decís que no. alguien que intenta, digamos, lograr eso y conmigo no lo logra. así Vos vas a mantener tu filosofía y tu idea, aun cuando avance dentro de la política sectores incluso más importantes que lo que tenés hoy. No entiendo lo que la pregunta... No, digo, vos hoy garantizás, frente a una audiencia fenomenal que tenemos, que tus ideas van a estar por encima de cualquier acuerdo político, de cualquier coalición o comportamiento social que implique que incluso tus propias ideas puedan ir adelante. Lo que quiero decir respecto a mi caso es que para mí vivir en una situación que no está en consonancia con lo que yo considero los valores morales correctos, esa vida para mí, en mi caso, no merece ser vivida. Por lo tanto, o sea, no veo otra forma de vivir que no sea en línea con mis valores morales. Vos fíjate que desde que llegué, cumplí 5 promesas de campaña. Renunciar a mi trabajo en el sector privado, ¿sí? Dije que iba a rechazar el presupuesto porque lo consideré inmoral y eso en el fondo es la base del discurso que di, que entre los videos que están en el canal del Congreso, que es el más visto de la historia de todos los diputados, más un par de canales que siguen mis presentaciones, Es más decir, que tenés mucho rating en el canal de diputados sí, también. claro, pero es bueno esto señalar, Clara, que además si le sumamos las reproducciones de un par de canales de YouTube que siguen mis presentaciones, más una cuenta de Twitter, más mi canal de Instagram, ese discurso pasó los 3 millones de reproducciones. No, sin duda, y tenés 1 millón de seguidores en Instagram. Sos un fenómeno también de las redes. Ahora, dijiste de qué vivís. Y la otra pregunta, ¿qué le decís a aquellos que señalan que todo es un objeto para tu marketing? Bueno, el ladrón cree a todo el mundo de su misma condición. O sea, yo que digo que voy a hacer un sorteo, ¿cómo hago para sortearlo? ¿Qué hago? No se lo anuncio a nadie. Entonces que solamente se lleguen mis allegados. O sea, termino haciendo algo parecido como la izquierda, que le donan la plata al partido. Vamos. Okay. Ahora, O sea, ¿qué vas a hacer? ¿saben lo que pasa? Es que evidentemente a la casta política el éxito del sector privado le molesta. Y si es alguien que viene del sector privado y se metió en el barro del Estado y tiene éxito, evidentemente le molesta muchísimo más. Bueno, ¿nos podés adelantar cómo va a ser el próximo sorteo después de este? La diferencia con el próximo sorteo y los demás es que no van a estar juntos a la clase. Ah. Porque esto se dio en una situación que como yo no sabía si iba a poder hacer una clase también en Córdoba, por la fecha factible era sobre fin de enero, entonces pusimos la fecha de la clase esta de la justicia social es injusta en Mar del Plata, el 12. Y eso lo pueden chequear en mis redes porque yo básicamente lo venía anunciando hacía rato. Y de hecho la primicia yo se la di a Hugo en la nota que me hizo aquí en La Nación, que no sé qué día fue, si fue, Creo que fue un martes. 4 o Sí, algo 4 así, fue, digamos, sí. presto a que me depositaran. ¿Qué pasa? Como los dos eventos estaban muy pegados, ¿sí? ¿Qué hice? Directamente hice uno. Es más, para aquellos imbéciles que hablan de que yo hago esto por efecto promocional, ¿saben qué? Era mucho más interesante hacer el sorteo un día y la clase otro, porque iban a ser 2 noticias, no una. Se dan cuenta que ni siquiera saben criticar. ¿Cuál es la audiencia que más te sigue? ¿Siguen siendo estos jóvenes de algún modo que critican a la política o están cansados de la dirigencia tradicional? Arrancó así porque los jóvenes, o sea,
tienen una clara rebelión contra el status quo, el status quo es de izquierda, por ende la rebelión es liberal, tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro de la educación pública, por lo tanto, o sea... ¿La educación pública es para vos definitivamente un lavado de cerebro? Sí, es un mecanismo por el cual se le lava el cerebro a la gente y se los adoctrina en ser adoradores de la religión del Estado. O sea, y esto es independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada. O sea, justamente el problema es... Ahí estaría cerca de Foucault, en un punto. No, lo que yo digo es, o sea, bueno, pero lo podés usar para el mal o podés usarlo para, digamos, sacarte el mal de encima. Instituciones en la Bueno, digo, ok, salí, digamos, o sea, entonces el problema está ahí, digamos, en cómo vos estás utilizando... Vos decís que la filosofía que se difunde a través de la educación... Obviamente, digamos, vos andá a cualquier universidad... Es para legitimar ciertas ideas de izquierda. Exactamente, andá a cualquier universidad y mirá lo que opinan los economistas y preguntale quién es Ludwig von Mises. Para mí es el mejor economista de todos los tiempos, ¿sí? Y ¿sabés qué te van a decir? ¿Quién es el 9 de Holanda? Te van a preguntar. Ahora, yo te pregunto algo interesante, porque acá te metiste... Vos avalás la gestión de los 90. Para vos fue sólida en materia económica y Cavallo también. A ver, ¿No hubo ahí un costado social que se descuidó? Pienso en el cierre de los ferrocarriles, 100.000 personas. A ver, vamos... Por ejemplo, ¿no? Para darte una idea y pensar en el aspecto humano de lo que vos pensás políticamente. A ver, vamos por parte. O sea, hay un índice de presión macroeconómica desarrollado por el profesor Robert Barro, profesor de la Universidad de Harvard, que el profesor Gerardo de la Paulera junto a Bossoli e Irigoyen escribieron un artículo que se llama Passing the Buck, y en ese artículo lo que se hace es poner y evaluar a todos los gobiernos de la historia argentina. En ese contexto, el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. Y si uno toma que durante los 2 primeros años estuvo chocando el auto con el plan Bungibor y todas esas cosas, y cuando llega a Cavallo lanza la convertibilidad, que se vuelve el programa económico más exitoso de la historia argentina, está claro que el primer gobierno de Carlos Menem no solo fue el mejor gobierno de la historia argentina, sino que además... Sí, Cavallo fue el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Y eso es fáctico, esos son datos. O sea, pero ¿y el tema de desocupación? Como consecuencia del ajuste fiscal y de todo lo que tal vez la Argentina deba hacer en un punto. No, pero ¿cómo resolvés? Eso es falso. La desocupación no existe por el ajuste fiscal. La desocupación existe porque vos tenés un mercado laboral recontrarregulado que tiene leyes de la época del fascismo. Por lo tanto, o sea, tratar de contratar a una persona en Pero la pienso en los Argentina... ferrocarriles. Tomemos el ejemplo... Pero de vuelta, o sea, a ver, cuando vos mirás el caso de Argentina, durante... el periodo que, primero que, o sea, la economía creció fuertemente y de manera genuina y con inversiones genuinas. No fue ni un rebote, ni fue, digamos, o sea, se recapitalizó la economía argentina como nunca en la historia. De hecho, seguimos viviendo de las reformas del sector energético, digamos, del sector de las comunicaciones. O sea, y si no fuera por todo lo que se invirtió en esa época, digamos, ya estaríamos sin luz, sin gas, sin nada. En parte estamos. No, bueno, ok, Sin luz, pero sí, pero ¿cuánto hace que le están jodiendo la vida a las empresas reguladas con las tarifas? Sí. Ah, bueno, digo, ¿qué es eterno? O sea, No, el Estado no controla. El ENRE no, el problema es que el Estado controla y hace las cosas malas. Bueno, además. probablemente. O sea, claro. y además lo hace perjudicando a las privadas empresas. no tienen de parte del Estado o alguien que les diga, muchachos, basta de... Pero el problema es, a ver, Hugo, yo agarro y ahora te digo, bueno, a partir de ahora vos vas a venir a trabajar acá por 100 pesos por mes. Y entonces te obligo a punta de pistola a que lo hagas, dale. Pero me parece que los empresarios compran las empresas de Nor y de Sur. Bueno, digamos, ahí, nadie los obliga. a ver, siempre hay un precio al que vos decidís entrar. Ahora digo, está claro que las empresas no valen ni por asomo lo que valían en la época de los 90. Claro. Es decir, entonces digo, no es, o sea, el market cap de Argentina es miserable. Es decir, lo que valen las empresas de Argentina en la bolsa es nada. Digo, es un chiste, es un vuelto. Es decir, destruir el capital no es gratis. Cuando vos haces eso hay menos inversión. Por eso Argentina, mirá, para que tengas un dato, Argentina hoy tiene el PBI per cápita 14% por debajo del que teníamos en el 2011. Tenemos un salario real en línea al del 2003, 2004. Es más, el PBI per cápita es como el que teníamos en el 74 y la productividad como la del año 50. ¿Cómo crees que no va a ir? Mal. Por eso tenemos 43% de pobres, ¿sí? Y 11% de indigentes. Y de vuelta, y si no cambiamos este chip socialista que nos está arruinando la vida,
en menos de 50 años vamos a hacer la Villa Miseria más grande del mundo. Pero, ¿sabes? Te preguntaba, Clara tiene una pregunta también. Pero yo Sí, te pobre preguntaba Clara, la culpa es tuya, No, Hugo, no, que vos, no, o sea, muy interesante. Clara, usted sabe que yo le contesto Además, siempre a usted. anticipamos que ya está Fausto Potorno con nosotros, Javier Lanari, por supuesto, para la política. No pero- quería interrumpir este clima. No, lo que pasa es que los 90, yo lo recuerdo perfectamente, si comencé a vivir profesionalmente en esos años, pero eso, tal vez por la variable de la pobreza o cierta desocupación, generó el superestatismo que vino después a comienzos. No, el superestatismo se generó porque a mucha gente en los 90 se le terminó el curro. ¿Me comprendés? Pero no hubo un aval del voto popular al superestatismo, no ganaron. Digo, Kirchner ganó con un aval. Bueno, de votos. digamos, o sea, el Estado hace su trabajo y, o sea, a ver, Gramsci ganó. ¿Por qué? Porque, ¿qué te decía Gramsci? Que vos para impulsar el socialismo tenías que cooptar los medios, tenías que cooptar los artistas y tenías que cooptar la educación. Bueno, eso lo hicieron a la perfección, por eso una idea tan aberrante, que siempre fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y que además asesinó a 150 millones de seres humanos, todavía a alguien se le ocurre, digamos, que la solución va por ahí. Clara. Javier, suponete que estamos en el 2023, hay un gobierno X, no lo sabemos, y te llaman y le dicen, venga Javier, ¿usted quiere ser mi ministro de Economía? Epa. ¿Vos qué dirías? A ver, lo voy a poner en estos términos. Depende del contexto político. A ver, así como cuando yo señalo, por ejemplo, que Cavallo fue el mejor ministro de Economía de toda la historia, la gente tiene un pésimo recuerdo de Cavallo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hay tres Cavallos. Está el Cavallo del 82 en el Banco Central, ¿sí?, que de hecho lo echaron por no querer licuar la deuda de las empresas, ¿sí? Después, que habían tomado deuda afuera. Después está el Cavallo, que es el Cavallo de la convertibilidad, que es el mejor ministro de Economía de la historia. Después está el Cavallo de la Rúa. Claro. Digamos que todo el En mundo el peor momento político de la Argentina, uno de los peores. Sí. Claro, que todo el mundo lo recuerda muy mal. ¿Esto qué quiere decir? Que aún teniendo una persona con tanto talento, con voluntad de cambio, con fuerza, ¿sí?, digamos, con todas las condiciones para ser ministro de Economía de Argentina, que requiere no solo conocimiento, sino que además requiere de agallas y temperamento, Sí. con un presidente se ocupó el mejor lugar de la historia y con otro ocupó un lugar muy triste. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos no tenés las condiciones políticas bien eso. para hacer lo que tenés que hacer, digo, de vuelta. O sea, No hay llanero solitario. Exactamente, digo, acá no hay mandrake. No, nosotros entrevistamos a Cavallo acá, es interesante. Lo de Cavallo fue realmente un hito, por lo menos en la historia reciente de la Argentina, con sus claroscuros, como bien señalás, en el contexto de la política de turno. Es decir, que dependería del contexto político Depende y del presidente. Exactamente, o sea, ¿de qué Pero serviría, no podemos digamos? tener el título Javier Milei podría ser ministro de Economía o se... No podés tener el título porque no sabe quién es el que va a ser... Pero no negás la posibilidad, ahí está, me gusta más por ese lado. ¿Por qué tendría que negarla? Ajá. Digo, si es mi Y te trabajo hago una más, profesional. ¿te gustaría? No sé, Dadas las condiciones. me gustaría si pudiera hacer algo que aporte a un mayor bienestar de los argentinos. Claro. O sea, Tu primera medida como ministro de Economía hipotética. reforma del Estado para llevarlo a la mínima expresión posible, digamos, sin costo social. ¿Banco Central? El Banco Central, ustedes saben que yo lo tengo en la mira. Sí, o sea, Te frotás la mano y te No. juro, es ¿Te un tanto gusta? caricaturesco, la mano frotándose de Milei. Pero Ese a está muy bien. propósito, digo, tengo el concepto de show también. Claro, está muy bien, está muy bien. Javier, quédate que tenemos muchos temas para conversar. Estamos con Javier Milei, venimos con una larga conversación, hablando de distintos temas, no solo por el sorteo de su dieta que ha impactado y mucho en las redes sociales con inscriptos que van a tener el resultado el 12 de enero, luego de una charla de Milei en la costa atlántica, sino que está con nosotros Fausto Potorno, y con él queremos hablar, y con Javier también, por supuesto, y con Clara, si finalmente el acuerdo con el fondo va a llegar o vamos camino al default. Fausto, buenas tardes, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, yo no sé si se va a ir al default o no. La verdad es que el otro día cuando habló Guzmán dio esa sensación de que no había mucho cerrado, porque básicamente Guzmán dijo que tenían que arreglar todavía con el FMI la cuestión del ajuste fiscal y básicamente que el acuerdo, no hay otra cosa más que arreglar con el FMI. Si no estás de acuerdo en eso te falta todo. Entonces,
obviamente el otro día los mercados y los bonos cayeron porque la duda que generó eso fue más que lo que quiso aclarar Guzmán. Lo que sí calmó un poquito las aguas en ese sentido fue después que el Banco Central subió un poco la tasa de interés, que en términos prácticos no sirve de mucho porque pasar la tasa de interés de 38 a 40%, siendo que la inflación está en el orden del 51%, bueno, no te cambia mucho, pero la señal fue, bueno, estamos haciendo esto para ir a un acuerdo con el FMI. Así que esa es la duda. Ahora, ¿cuánto tiempo puede aguantar el gobierno sin acuerdo con el FMI? En general uno pensaría que hasta marzo, porque ahí es donde tenemos el vencimiento más grande de deuda. Ahora, eso no es tan exacto, podría estirarse más, porque de hecho Argentina podría no pagar en marzo. ¿Ah, sí? Y bueno, después hasta que sea default tiene 60 días todavía. O sea que todavía puede jugar 2 meses de changüí ahí en la negociación con el FMI. Entonces, si está por cerrar, por él podría pagar o no pagar usando los depósitos, los dólares de los depósitos y después devolverlos, si es que está en línea. Una lenta agonía. Sí. ¿Me permitís que sume a Martín Rodríguez Yebra y la respuesta de Milei en instantes también sobre el tema económico? Porque tiene seguramente una mirada sobre una inflación que no para. Pero Martín Rodríguez Yebra está en la redacción de La Nación. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, se cree que Cafiero se suma a la comitiva para viajar a Washington la semana próxima y la negociación con el fondo es el tema, me parece, inicial. ¿Tu mirada? Sí, Cafiero está aislado ahora por contacto estrecho, Sí. por su contacto con el canciller de Bolivia en la última cumbre de la CELAC. Se supone que va a estar para ese viaje que vos mencionás, que es muy relevante, es la semana que viene, porque la gran traba que hoy tiene a nivel internacional el gobierno argentino para alcanzar ese acuerdo tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Con convencer al gobierno de Estados Unidos, principal accionista del directorio del Fondo Monetario, de que apruebe el, vamos a llamarlo plan, no sabemos si existe tal plan, pero no digamos por lo menos el plurianual, proyecto de por las Guzmán dudas, para ir hacia una reprogramación de la deuda. La situación está muy complicada y yo te diría que sobre todo porque hacia adentro del Frente de Todos, del gobierno de Alberto Fernández, es donde todavía no está claro que exista un consenso de con qué propuesta ir a acordar. Y creo que eso es lo más relevante de lo que vimos la semana pasada en esa exposición de Guzmán. No hay todavía un programa que tenga sentado en la misma mesa a todo el Frente de Todos. De hecho, faltaba Cristina Kirchner, que bien podía no estar, como no estuvo en muchas reuniones, pero sí estuvo, por ejemplo, cuando se presentó el acuerdo con los bonistas. La ausencia de ella y el discurso, si querés, muy encendido que tuvo Axel Kicillof en esa reunión, es una señal de que quizás no está tan alineado como quisiera mostrar el gobierno de Alberto Fernández. ¿Clara? Martín, ¿qué es lo que va a intentar explicar el canciller Cafiero en los Estados Unidos? La presidencia del CELAC, los acuerdos con China, el viaje del presidente a China, el 5G, la seguridad. ¿Para qué va? Bueno, es muy claro lo que decís. Acá el problema que tiene el gobierno, y lo tiene en muchos aspectos, pero en la relación con Estados Unidos especialmente, es este permanente vaivén, ¿no? Estas contradicciones casi sistemáticas en su alineamiento internacional. Entonces va a pedirle el apoyo a Estados Unidos después de justamente hacer un gran show de lo que fue la presidencia conseguir la presidencia pro tempore de la CELAC, que incluye acuerdos muy relevantes con China que encienden todas las alarmas en Estados Unidos. A lo que va el canciller es a tratar de convencer a Estados Unidos de que Argentina es un socio confiable. Bueno, el problema está en cuando tus palabras y tus actos no coinciden, ¿no? Entonces es un desafío muy fuerte el que tiene Cafiero de poder convencer a Antony Blinken, que sería su par, el secretario de Estado, de que Argentina va a cumplir con los lineamientos centrales de un programa de cierto ordenamiento económico y que en términos de política internacional no se va a salir demasiado del mapa. Convencerlo de que de alguna manera es un actor que sigue cierta senda racional, por más que tenga algunos socios que no lo sean tanto. Es difícil la misión. Fausto Potorno decía que puede llegar marzo y pueden estirar la agonía. ¿Qué pensás? Sí, claramente. Conociendo el tipo de jugador que es Martín Guzmán, que ha
ha llevado todas las negociaciones hasta el extremo, no me causaría ninguna sorpresa que lleguemos a marzo y no haya acuerdo y se usen, digamos, los tecnicismos existentes en la letra chica para que no se declare el default y siga negociando. El problema es todo el daño que se va haciendo en ese camino, ¿no? Y que ya corre, ¿no? Por más que no estén los vencimientos, hoy la economía argentina está sufriendo el no tener un acuerdo, ¿no? Y eso se va a ir postergando si no se llega a un acuerdo, aun cuando la negociación se mantenga hasta abril, mayo, ¿no? Es muy arriesgado estirar tanto la negociación, una negociación como esta, en una economía tan frágil como la Argentina en este momento. Martín, espectacular tu informe, como siempre. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, Javier, te sumo. ¿Hay acuerdo, no hay acuerdo? ¿Qué pasa con la economía argentina? A ver, hay una cuestión de índole política. Lo que sí podemos decir es que esa conferencia reciente de Martín Guzmán volvió a dejar en claro que es un incapaz y que juega con fuego. ¿Sí? A ver, ya hizo mal el tema de la reestructuración de la deuda, porque ustedes tienen ahí el riesgo país promedio, ¿sí? Arriba de 1.800 puntos básicos. Eso es cierto. Si ustedes toman la punta corta, o sea, los bonos más cortos, los que vencen más próximamente, el riesgo país en Argentina es 2.500 puntos básicos. Ahora, es se decir, supone que lo trajeron justamente porque era un experto en reestructuración de deuda. bueno, digamos, sí, experto en goles en contra parece que es. O sea, además, la perspectiva que tiene Guzmán siendo digamos, el pasante de Stiglitz, sí, bueno, ahí la realidad es que justamente ponen a alguien que tiene un problema grave con los multilaterales, con lo cual la visión que propone, Stiglitz. exacto, digo, es complicada para este tipo de situaciones. Y no solo eso, sino que además lo que está haciendo Guzmán es, en teoría de los juegos, y se conoce como el juego de la gallina, o también, digamos, lo habrán visto en las películas que tienen sus años, que van dos muchachos con el auto corriendo camino al precipicio y la gallina es el que se tira primero, el que abandona primero. Bueno, él está haciendo esto, está jugando con la idea de que Argentina es un deudor significativo. Como Argentina es un tercio de la cartera del fondo, es la mitad de los fondos desembolsados del Fondo Monetario Internacional, lo que dice, bueno, si yo te defaulteo, te quiebro. ¿Sí? Entonces lo que está tratando de hacer es prepiar al Fondo Monetario Internacional. De hecho, lo hizo en la conferencia, ya de una manera mostrando que es un incapaz, mostrando que no está apto para el cargo. De hecho, fue profundamente demagógico y muy hegeliano cuando dijo yo tengo puesta la camiseta argentina, los que están en contra de lo que yo propongo o no. Es decir, entonces, ¿y cuál es la realidad? La realidad es que sí, es cierto, Argentina es un deudor significativo, pero el fondo le dio una señal, le puso a cargo del hemisferio norte una persona no solo extremadamente ortodoxa, sino que además viene de la ortodoxia monetaria, con lo cual es más ortodoxo todavía. Y no solo eso, sino que además, lo que para nosotros puede ser un montón de plata, para los países socios del fondo, en especial para Estados Unidos, puede ser un vuelto. Entonces, jugar este tipo de estrategias y en el medio poner la tasa de interés en las nubes, es muy interesante, por ejemplo, lo que decía Fausto, dice que suben la tasa del 38% al 40%. Es un chiste. ¿Por qué es un chiste? Porque si yo tengo 25% de sobretasa en dólares y tengo una inflación arriba del 50%, eso quiere decir que la tasa de arbitraje en Argentina en 90% por lo menos empezó. Claro. Por lo tanto, digo que la llevó de 38 a 40. Digo, con el desastre que hizo en materia de riesgo país, haciendo subir la tasa a 7 puntos, o sea, de un desastre lo que hizo. Claro. Es decir digamos, siempre termina siendo el remedio infinitamente peor que la enfermedad. O sea, con lo cual, digamos, o sea... ¿No ves un buen panorama a futuro, Fausto? A ver, sí, estoy de acuerdo con ese. Falta muchísimo para tener un acuerdo en serio con el FMI. En cuanto al FMI, yo creo que esta presión que está haciendo Guzmán, que sea Javier, y que es cierta, que está tratando de hacerle llegar como al límite para que se asuste, no funciona con el FMI, porque el FMI primero no es un banco de inversión. O sea, la plata de ahí no es de nadie, son organismos públicos. ¿Ah? Es un gran organismo público burocrático internacional. Los empleados del FMI dicen, bueno, si yo no llego a un acuerdo, problema de los socios, países socios, que para ellos 45 mil millones, que es lo que se prestó, es un vuelto. Correcto. Se lo tiran vacuna a Estados Unidos esa semana. No es nada. Entonces, digamos, no es que el FMI lo vas a apretar por ese lado. Claro. Es más, ten en cuenta que el FMI siempre son tres partes. Cuando vos negociás con el FMI hay tres
personas que tienen que decidir, o 3 tipos de personas. El directorio, que es el área política, que ahí sí, por ahí, sí, más al estilo Macri, vas, hablas con todos, venís al G20, te sacás fotos, saludas a todos, podés convencerlos de algo. Después tenés el área técnica. Claro. La área técnica. Saben que si sale mal, el que pierde el trabajo son ellos. Es muy ¿no? burocrático, claro, claro. Burocrático, pero también porque... Sí, formales. Cuando uno dice... La cabeza que rueda es la de ellos, no es la del director de Claro, Bélgica. claro. Entonces, ese tipo dice, si no hay acuerdo con el FMI, si Argentina no llega a un acuerdo con el FMI, bueno, será problema Sí, sí. de la área política, a mí no me pasa nada. Ahora, si hay acuerdo y Argentina no lo cumple, ahí sí mi cabeza puede rodar. Claro, Entonces, claro. el tipo es el que son los más cuidadosos. Y después tenés lo que sería la presidencia, los Cristalinas, Georgieva, Stiglitz sí. y todo ese mundo en el medio que juega un partido intermedio. Pero ojo con esto, porque vos no lo vas a apretar al FMI porque decirle no te voy a pagar y a ver si tenés algún problema. No va a tener ningún problema el FMI Claro, si no paga. claro. Le firma un cheque Estados Unidos, Alemania y Italia, que son 2,50 para ellos y listo, se soluciona el problema patrimonial del Ok. FMI. Y por otro lado, el técnico, que es el que tiene que firmar el acuerdo, Correcto. es el que menos va a estar asustado por eso. Claro, Porque claro. total, él cobra siempre. ¿no? ¿Me dejan acotar algo a lo que está Dale, una línea diciendo que tengo un urgente correctamente de Aeroparque. Fausto? Sí, por favor. A ver, recuerden que cuando fue el acuerdo del fondo, Sí. echaron a todo el staff técnico y a Lagarde la salvaron y la Sí. mandaron al Banco Central Europeo. Claro. Claro. Esta vez el staff técnico no va a negociar eso y se va a trincherar, ¿sí? Y van a quedar expuestos el ala política. Por lo tanto, o sea, y aparte, piensen esto, si mandan al default a Argentina por ser, digamos, un paria internacional, entonces después sí tienen poder de fuego para exigirle otra cosa a otros países. Interesante esta mirada. Una línea, Javier, para despedirnos de la economía que viene, por favor. Si sos bien breve, y Fausto Espotorno también, a ver. Si el gobierno sigue insistiendo en este rumbo, la piña es inexorable. Las piñas, la metáfora incluida. Fausto. Yo te voy a agregar algo sobre lo que acabamos de ver del clima. Ojo, que en este momento estás en plena siembra y crecimiento del maíz. Ah, qué dato la soja. ese, ¿no? Con lo cual, La niña. la niña, si estos climas así tan cálidos y se mantienen mucho tiempo, te pueden terminar perjudicando la cosecha de marzo, que es lo que el gobierno está esperando para que entren los dólares, porque hoy ya más dólares no quedan. Así que también dos ojos que hay que tener. Uno es el clima y la cosecha, y el otro tema es, ojo, que Estados Unidos empieza a pensar en subir la tasa de interés y eso también te complica más las cosas. Muchas gracias por la visita de ambos. Gracias. Seguimos.